8 de la mañana con 36 minutos y ya está con nosotros el historiador, abogado, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán, Jorge Luis Rodríguez Basora. Bienvenido. Gastón, Meridiana, un gusto, como siempre, estar siempre aquí con siguiéndote, ustedes. Crónicas de Yucatán. @Crónicas de Yucatán en las redes sociales, por favor. Sí, sígalo, vale muchísimo la pena. Oye, Jorge, a ver, ¿hubo cacería de brujas en territorio yucateco? Fíjate que es una pregunta muy curiosa, porque la pregunta es... O sea, ¿había brujería en Yucatán? Exacto. Para empezar? Porque si había esa brujería, había esa idolatría, la respuesta es que sí. Especialmente durante toda la colonia, que es donde se perseguían los delitos de brujería, de idolatría, es cuando tenemos más información sobre todo esto que pasaba. Okay. Déjame te comento, desde que llegaron los españoles a Yucatán, desde que se fundan las grandes ciudades, Mérida, Campeche, Valladolid, al poco tiempo después llegó con ellos una institución que se llama la Inquisición, el Santo Oficio de la Inquisición, que la gente cree que se hizo para América, que era para juzgar las idolatrías. No, la Inquisición venía desde la época, incluso antes de que Colón llegara a América. Fue una institución europea que se estableció primero en España. Hubieron juicios y procesos en España, en la península ibérica, y después se trajo también aquí a América, okay, y también a Yucatán. Entonces, a los pocos tiempos, estás hablando de 1571, a las pocas décadas que se establecen en Mérida, ya Francisco de Montejo crea la villa de Mérida, viene este proceso de esta institución que se llama la Inquisición, okay, que es la encargada básicamente, más que cuestiones militares, cuestiones de civismo, lo que trataba de cuidar era que se cumplieran las normas religiosas, o sea, okay, que no hubiera profanación, que no hubiera brujería. ¿Herejía? Sí, básicamente viene siendo lo mismo, brujería, herejía, idolatría, okay, o sea, básicamente lo que atentara contra la fe católica. Okay. Obviamente había diferentes tipos de delitos, eso hay que decirlo, era una institución bastante legislada, había una legislación muy fuerte, cada determinado tiempo se publicaban los famosos edictos de fe, okay, que era lo que decía, esto, si tú, por ejemplo, te pasas frente a una pintura de la Virgen María y no te persignas, es un delito, y va esto, por ejemplo, es un caso, no es que sea un delito en especial, pero básicamente se publicaban y la gente, o si tú has realizado esta acción o sabes de alguien, tienes que ir a confesarlo. Entonces las personas iban había un comisario de la Inquisición a confesarse. En el caso particular de Yucatán, aunque no lo creas, tenemos muchos casos de brujería, de idolatría. Y muchas costumbres mayas serían consideradas como tales, ¿no? Supongo. Sí, efectivamente, sí. De hecho, el primer gran proceso inquisitorial que se hace en Yucatán, lo hace nuestro querido amigo Fray Diego de Landa. De hecho, se le sale de control el famoso auto de fe de Maní. Ah, claro. O sea, si digo, se le sale de control, número uno, porque él dice, yo soy el religioso más importante en Yucatán. No se había establecido propiamente la Inquisición en la península. Y él decide hacer justicia por pues su yo mano. voy a hacer justicia por la vía de Inquisición. Y se le sale de control porque empieza a enjuiciar a cientos y cientos de personas. El problema que tenía la Inquisición es que una vez que tú denunciaras a alguien, empezaba una cadena de denuncias una tras otra, y seguro que no hay nadie más, porque si después nos enteramos va a ser el castigo peor. Entonces hasta por miedo empezabas a denunciar. Me pareció que vi que fulano, creo que es judío, por ejemplo. Bastaba con eso. Con que alguien vaya y denunciara. Sí, es como la prisión preventiva oficiosa. Ándale. De ahora, es más o menos así funciona. Es con la mera sospecha. Con una denuncia que hubiera, ya se disparaban, decían, hasta los documentos dicen, los investigadores dicen, interminables, empezaban a procesar, y creo que mi vecina hacía esto, y creo que la persona que trabaja... ¿Y había un proceso para confirmar que eso fuera cierto? Porque si me caía mal mi vecina, pues nomás ya con eso. De hecho, fue muy curioso, hay muchos documentos, incluso para la Ciudad de México, o sea, que era muy común, o sea, tenía algún problema o incluso problemas entre las autoridades. Oye, me está causando problema, lo acuso de Inquisición. Sí, claro. Aquí lo interesante de que tenemos que ver, igual para el caso de Yucatán, para poder comprender, es que era una institución que necesitaba del dinero de los presos que tenía allá. O sea, no recibía dinero externo, o sea, muy poco. O sea, tenía que ver de dónde sacaba su financiamiento, buscando financiamiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México está hay los famosos juicios contra la familia Carvajal, comerciantes judíos, que pues los tuvieron allá años. ¿Por qué? Pues
les iban sacando el dinero. O sea, no solo te apresaban, te estaban ahí en las mazmorras, en los calabozos, sino aparte tú tenías que estar pagando todo el proceso, que si los abogados, porque... Por ejemplo, en el caso de Yucatán en las ciudades, había solo una persona encargada. Okay. Entonces, él que no solo era inquisidor, o sea, él era un sacerdote que tenía que dar misa, que tenía que atender a sus fieles, y además era el inquisidor. Entonces, al menos en el caso de Yucatán, era un problema institucional bastante fuerte. ¿Cuál es la función de un inquisidor? Es llevar los procesos. Venía una denuncia. ¿Es juez? Es un juez, sí, Okay. también tenía que tomar la decisión. Venía la denuncia y él tenía que hacer las averiguaciones, apresar a la persona, interrogarlo. Y ojo, y los interrogatorios era, bueno, hoy, esta semana tengo 2 horas para interrogarte, porque yo tengo mis actividades. Claro. Y mientras tanto estás en la cárcel de la Inquisición. Aquí en Yucatán, propiamente, la cárcel de la Inquisición estuvo muchos años en el palacio, lo que era el Palacio Episcopal, lo que hoy es el Ateneo de Yucatán, junto a la catedral. Ahí estaba la cárcel. O sea, no había propiamente un edificio que digas, este es el edificio de la Inquisición y aquí están las cárceles. Usaban las cárceles que se utilizaban. Entonces, en ese Palacio Episcopal donde estuvo el Museo Macay, ahí estaban las cárceles y ahí se cometían los interrogatorios y todo eso. Y bueno, entonces la pregunta era, ¿había brujería? Por supuesto, están los documentos del archivo llenos de casos de brujerías, que los casos de brujerías básicamente, ¿qué eran? Era básicamente, necesito ciertos poderes para curar a una persona, o necesito... para enamorar a María. Era muy curioso el caso. Es como las cuestiones las cosas de que se hacen hoy en día de el amarre para... No es nada nuevo, se hacía, y están documentados de cómo hasta hay las brujas famosas. Si tú lees los documentos, hay brujas que caen en diferentes juicios y procesos, porque también una de las dudas que la gente tiene de que todo el que entraba en la Inquisición tenía que morir en la hoguera, y eso es un mito que al menos para Nueva España no se cumplía. ¿No existió? Y mucho menos para Yucatán. Era muy difícil que alguien muriera en una hoguera. Esas son las ideas que hemos tenido. Esas imágenes que estamos viendo, ¿qué son? Esa imagen, por ejemplo, es el símbolo de la Inquisición. Este es un tipo de edicto de fe. Este, por ejemplo, es el símbolo de la Inquisición, que es un orbe, que está saliendo una cruz de un orbe, le está agarrando un caballero, la espada. O sea, porque básicamente de lo que se trataba era defender la fe católica. Que también otro de los delitos, y eso está muy registrado en Yucatán, era el de los libros prohibidos. Eran los delitos que perseguía la Inquisición. Hay un caso muy curioso, ya al final, en los últimos años de la Inquisición, el caso, por ejemplo, de Lorenzo de Zavala, que él decía, pues no podía leer cualquier cosa, porque había libros prohibidos de la Inquisición. Entonces, cuando llegaban los barcos a Campeche, a Cizal, pues los inquisidores, su obligación era entrar a ver si no venían libros prohibidos por la Inquisición. Entonces Lorenzo de Zavala dice que él estuvo en contacto, por ejemplo, en la biblioteca del seminario. Dice, por alguna razón se les fue un libro que estaba prohibido. Yo lo vi en la lista, pero estaba allá, lo heredó un sacerdote que murió, y él lo leyó y hablaba de las nuevas ideas políticas, de cómo tienes que estarte preguntando y haciéndote cuestiones. Entonces Lorenzo de Zavala en sus memorias dice, yo sabía cuáles eran los mejores libros de política o que yo quería leer, leyendo los prohibidos. ¿Cuáles eran los libros prohibidos? Casi una especie de tus 50 bestsellers del New York Times. Del New York Times. No puedes leer estos, basta para que los tengas que leer. Entonces, básicamente eso era lo que combatía la Inquisición aquí en Yucatán, era la brujería. ¿Cuánto tiempo duró? Pues duró casi 300 años. Se fue con la colonia. Terminó en 1820, que se terminó la Inquisición en España, y por eso luego entonces nosotros terminamos aquí pues la hace Inquisición. Relativamente poco. Sí. Hace relativamente Aunque déjame decirte que ya los últimos años ya no eran los grandes procesos, ya eran, cuestiones de libros prohibidos, algunas cuestiones de brujería. El problema es que fue perdiendo fuerza porque no había, como institución, no había presupuesto. O sea, era muy difícil. A veces empezaban un proceso y los sacerdotes se iban, tenían otras cosas que ver, después regresaban. Y en un pueblo pobre, pues tampoco había mucho que hacer. Efectivamente. Entonces, ¿a quién? Oye, voy a juzgar a una mulata, por ejemplo, a una afrodescendiente que tiene, o sea, ¿qué le puedo sacar de dinero? O sea, no vale la pena. Exactamente. No había judíos, porque aquí además es tierra de... Aquí nunca hubo judíos. Hubieron procesos de acusaciones contra judíos
judíos. ¿Aquí en Yucatán? Aquí en Yucatán, en Campeche y en Mérida. Sí hay registros de... principalmente el más famoso es en la Ciudad de México, la familia Carvajal. Sí. Bueno, la comunidad de judíos más grande me imagino que está en la Ciudad de México. Exactamente, pero sí hubo esa defensa. Igual un dato interesante también que pasa, que los indios, los mayas, los aztecas no podían ser juzgados. Diego de Landa fue una excepción y ya después... Porque eran nuevos en la fe. La iglesia siempre los protegió. Entonces, esa idea, nos quedamos con Diego de Landa que procesando a miles. Como lo ignoran, no podemos juzgarlos, ¿no? Exactamente. En un principio, ¿no? A menos que reincidieran, pues muchas veces eran había juzgados. algunos tipos de castigo, o buscar maneras de que no reincidieran, pero la realidad, entonces, ¿qué hacían? Si había brujerías, por ejemplo, lo que dice las idolatrías, se iban contra los mestizos o contra los mulatos afrodescendientes que participaban. Porque vuelvo a lo mismo, el objetivo de la Inquisición, o sea, para llevar a cabo un proceso, quienes pagaban eran los mismos presos. Entonces, no salía muy redituable estar condenando y procesando a la gente de escasos recursos. ¿Y la brujería en esa época era como nos la imaginamos hoy, con velas y plantas y cosas? Sí. Fíjate que precisamente esta semana, en la sesión de cronistas, en nuestra sesión de la sesión de cronistas, el cronista de Panamá nos trajo un caso así muy interesante de cómo sí ponían especie de piedras, altares, tanto como velas o crucifijos, no, sino que ellos lo que se hacía, había un sincretismo entre las tradiciones mayas con las tradiciones, o sea, con lo que se quería pedir. Entonces, los mismos tradiciones y celebraciones mayas, por ejemplo, el chac-chac de pedir para la lluvia, de pedir a las cosechas, de pedir permiso al monte, pues era considerado idolatría. Entonces, cuando ahí se mezclaban mestizos, mulatos, afrodescendientes, pues se trataba de ir contra ellos, ¿no? En este caso, en el área de Tizimín, por ejemplo, en 1816, no es lo que nos decía el cronista de Panamá, que fue un caso de brujería, ¿no? Pero eso de que las cruces quemándose, las velas alrededor con formas, el pentagrama, no, eso es de Estados Unidos. Qué interesante. Jorge Luis, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y seguirte, ¿no? Suben, ¿cada cuánto están subiendo temas? Porque es muy seguido, ¿no? En Crónicas de Yucatán. De cada semana y que sean relacionados con los temas. Sí. Y sobre todo ahí pueden ver bibliografía donde pueden consultar más información sobre los temas que tratamos. Así le pone @Crónicas de Yucatán y con eso basta para que los pueda seguir. Vale muchísimo la pena, de verdad, hágalo. Se lo recomendamos ampliamente. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues ahí lo tiene Jorge Luis Rodríguez Basora. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Venimos.